Muy buenas tardes, este es Gustavo Mejía de One Body Spirit and Mind y una vez más estamos aquí reunidos en este espacio y estoy muy contento porque el día de hoy vamos a comenzar un nuevo segmento y es un nuevo segmento sobre psicología a la luz de la fe con los lentes o desde los lentes de la teología del cuerpo. ¿Para quién es este espacio? Para cualquier persona que quiera tomarse su salud mental un poquito más en serio o una persona que quiera saber qué papel juega la psicología en el camino de la integración de la persona humana. Al mismo tiempo diría yo que también ese tipo de conversación es para cualquier psicólogo, psicoterapeuta, consejero que quiera aprender cómo introducir la teología del cuerpo dentro de su práctica terapéutica. Vamos a estar explicando algunos términos para personas que tal vez no conocen mucho sobre psicología. Vamos a ver un poco sobre la historia de la psicología, de dónde nace esta ciencia, de dónde viene esa ciencia, cómo se ha ido cambiando en los tiempos modernos. Vamos a entender desde el principio que la psicología es entendida en la actualidad como el estudio de la mente. Lo que pone a la psicología como la ciencia que estudia, conoce y modifica el comportamiento, el pensamiento y el sentir de la persona humana. Ahora, es importante saber que esto no siempre fue así. Si vamos a la historia, vamos a ver que la palabra psicología viene del griego psique, que significa alma. Y luego, vamos a ver con el tiempo, se va convirtiendo en mente. Pero cuando la psicología se comienza a desarrollar como ciencia y a tomar una estructura, vamos a ver que se le conocía como el estudio del alma. El alma que había sido reconocida no solo por cristianos, sino aún por famosos filósofos griegos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que más adelante, durante el renacentismo, vamos a ver que este estudio del alma, que incluía realidades físicas y espirituales, se va a transformar simplemente en el estudio de realidades físicas mediante o por medio del método científico. Vamos a ver que empieza a haber una ruptura entre el cuerpo y el alma, como ya tal vez lo hemos estudiado antes en otros videos. Una ruptura que va a comenzar con René Descartes cuando él dice pienso, luego existo, ¿verdad? Pero ya para el siglo XVIII, la psicología se transforma completamente en el estudio de la mente. Ya se deja completamente de lado el alma. Este rechazo por el alma y por la vida espiritual es podríamos decir que es el fundamento de la psicología moderna y secular. Y lo vemos, por ejemplo, en Wilhelm Wundt, que es el padre de la psicología moderna y es el primero que se va a llamar a sí mismo psicólogo. Vamos a ver que en 1979 este psicólogo va a fundar el primer laboratorio para explorar la mente y los comportamientos humanos. Él va a rechazar la creencia en Dios como creador y el alma como parte de la naturaleza humana. Ya desde aquí vamos a ver que se comienza a desarrollar una psicología que se fundamenta en la ruptura entre cuerpo y alma, entre Dios y el ser humano. Una ruptura que se establece en el pecado original por el diabolo, divisor. Vamos a ver que es precisamente por esta razón que la mayoría de filósofos y psicólogos cristianos niegan la posición de este psicólogo, llamando todo su trabajo, llamando toda su psicología una psicología sin alma. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que al separarse de Dios y el alma, también se separa completamente de la realidad objetiva. Y vamos a ver que entonces este psicólogo y la psicología moderna comienza abrazando completamente el subjetivismo como punto de partida. Volvemos nuevamente a René Descartes y su cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Nos vamos hacia el interior y olvidamos que hay realidades objetivas. Así vamos a ver que ese psicólogo, ese primer psicólogo, lo va a explicar en su libro Introducción a la Psicología, un libro que va a escribir en 1912. Al igual que su libro anterior, ¿verdad? Pone al mismo nivel la mente del ser humano con la mente del animal.
y lo hace basado en algunos comportamientos que compartimos con el animalia, como San Juan Pablo II le llama. Ahora, una mejor manera, diría yo, de entender la psicología sería el entendimiento del ser humano, cuerpo y alma, con la capacidad de intelecto, de racionalizar, ¿verdad? Con esa capacidad y esa característica única que tiene el ser humano de tener un mundo interior, de tener subjetividad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de autodeterminación o de libre albedrío. Tenemos que entender al ser humano como un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Si entendemos eso, ya empezamos a entender que la identidad más profunda del ser humano no es tanto biológica, aunque somos entes biológicos, seres biológicos, pero la identidad más profunda del ser humano viene siendo teológica, porque fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. La psicología sería como un tipo de teología espiritual y teología de los movimientos o potencias internas del ser humano, reconociendo la capacidad de escoger moralmente lo que nos lleva a la perfección. O sea, lo que realmente estoy llamado a ser, a conocerme a mí mismo. Eso hace parte de ese proceso psicológico, el conocerme a mí mismo, pertenecerme a mí mismo para poder donarme a los demás. Pero bueno, en la psicología moderna va a tomar otro camino, como ya vimos en este primer psicólogo. Y luego vamos a ver otro psicólogo que también fue bastante influente, como lo fue el señor Sigmund Freud, otro padre de la psicología moderna. Y él creía que todos los seres humanos estábamos motivados por el placer, especialmente por el placer sexual. Y enfocándose en esto, vamos a ver que también se enfoca en realidades subjetivas. Y cree que estas realidades subjetivas, especialmente la que nos empujan a la búsqueda del placer sexual, tienen la capacidad de definir la identidad y la personalidad de los seres humanos. Lo que nos dejaría, diría yo, o Juan Pablo II, lo que nos dejaría presos y limitados a cualquier deseo sexual. Vamos a ver que la Asociación de Psicólogos de los Estados Unidos, al igual que la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos, aprueba muchas realidades como los tratamientos de cambio de sexo, bloqueadores de pubertad, el aborto, ¿verdad? Entre tantos. Y podemos ver y lo podemos encontrar en cada uno de sus websites. Esto no es una idea personal que tengo, ni que yo esté queriendo imponer, no. Si vamos a los websites de estas agrupaciones, vamos a encontrar que ellos los apoyan directamente. Y vemos que lo hacen basados en el mundo interior como verdad objetiva, o basados en que la realidad objetiva puede ser relativa en todos los casos. Así vemos pues que la psicología y la fe han tenido, diría yo, una relación un poco tóxica en la modernidad, un poco turbulenta, como lo demuestran estos psicólogos modernos, ¿verdad? O como lo diría Sigmund Freud, quien decía que la religión era un problema psicológico que tenía que ser tratado. Él decía, por ejemplo, que el terapista tiene que ser completamente o moralmente neutral. Obviamente esto contradice completamente nuestra fe, porque si Dios es real y si Dios realmente existe, Él conoce el camino mejor que yo, ¿verdad? Él conoce mi prototipo como ser humano. Por lo tanto, es Él la mejor persona para informarme sobre mi propia humanidad. Y ya eso es un valor moral. Si yo quiero ser moralmente neutro, eso quiere decir que no voy a tomar en cuenta la idea de aquel que me creó para buscar una integración, cosa que sería un poco absurda. Y la realidad es que la mayoría de las personas que llegan a terapia tienen grandes problemas morales que se han enraizado o enlazado con sus creencias y propósitos existenciales, muchas veces creados o causados por una herida. La realidad es que existen muchos puentes que unen la religión y la psicología.
Por ejemplo, piensa en tolerancia, ¿verdad? Y entendimiento, ¿verdad? Esperanza, empatía, sanación. Cada una de estas cosas, por Dios, hacen parte de la psicología y al mismo tiempo las llamamos cristianismo, ¿verdad? No sé si sabemos, pero la palabra therapeus aparece más de 30 veces en en el Nuevo Testamento como mostrando la importancia de la sanación que Cristo le viene a dar a la persona humana, no solo en la redención de su alma, pero en la sanación corporal. Vamos a ver que aparece otra palabra como lo es sozo, que va unida a la redención y a la sanación, o sea, une estas dos realidades. Por lo tanto, vamos a entender que el plan redentor de Cristo trae también sanación, o que la sanación es parte del plan de salvación que Jesucristo nos trae. Qué importante es poder trabajar en esa sanación. El problema es que muchas veces no queremos sanarnos realmente, sino que simplemente queremos no sentir el dolor, ¿verdad? Queremos anestesiarnos como si Cristo murió en la cruz para enseñarnos cómo manejar dolores o mecanismos de defensa o pasos para evitar el sufrimiento. Y Cristo murió por mucho más que simplemente darnos todos estos mecanismos de defensa. Y si es que todavía no entendemos, vamos a la librería más cercana. Vamos al sitio de la librería más cercana y busquemos el área tal vez de psicología. Y nos vamos a encontrar un mundo de libros de autoayuda con 5, 7 o 12 pasos para ser feliz, para mejorar la vida, para tener mejores relaciones. Como si Jesús le hubiese dicho a San Pablo, serás el apóstol de los seculares, pero primero tienes que ir y mejorar tu autoestima y pasar un curso de líderes celulares o líderes nucleares o gigalíderes o megalíderes, uno de tantos de esos cursos que existen. Así que tenemos que ser bien cuidadosos cuando estamos cuidando nuestra salud mental, cuando queremos mejorar como personas. Tenemos que ser bien cuidadosos cuando estamos yendo a terapia y asegurarnos de que no estoy pagando por algo que solamente me va a dar una curita momentánea. O no estoy pagando simplemente para alguien que me va a enseñar manejo de dolores o manejo de ansiedad. Debemos asegurarnos que el terapista con que voy a trabajar tiene la capacidad de incluir no solo uno de mis potencias internas, sino la totalidad de ella. Esto incluye el alma, esto incluye la fe, esto incluye la esperanza, esto incluye el amor, ese amor que realmente transforma, ¿verdad? El problema más grande de la psicología hoy es que no entiende el objeto de su estudio, ¿verdad? La psicología de hoy no entiende que no solo es algo que está con que está trabajando, sino que es alguien. Y ese alguien está compuesto por cuerpo y por alma. Y si intento ignorar uno de estos dos, ya no estaría hablando de un ser humano, ya no estaría hablando de una persona. ¿Verdad? Porque entendemos perfectamente, como lo hemos hablado muchas veces, de que hay tres tipos de seres. Están los seres espirituales, como los ángeles. Están los seres materiales, carnales, ¿verdad? Los animales. Pero si no somos ángeles y no somos animales, como diría Christopher West, ¿qué somos? Animal ángeles. No, ¿verdad? Si no somos seres espirituales y no somos seres carnales, somos seres humanos. ¿Y qué es el ser humano? Es el matrimonio perfecto entre el cuerpo y el alma. Por eso necesitamos una antropología adecuada que nos enseñe a entender al ser humano en su totalidad. Así podemos saber perfectamente cuando se nos sienta una persona al frente, ya sabemos con quién estamos trabajando. Por lo tanto, el primer paso para un tratamiento psicológico correcto debe ser la integración de la persona. O sea, es poner juntas cada una de las partes que constituyen al ser humano en una unidad donde pueda haber armonía. Una armonía que debe existir dentro de nosotros. En todo este trabajo necesitamos, diría yo, muchísima humildad
para entendernos cómo somos realmente, ¿verdad? Para poder desarrollarnos e integrarnos según no mi plan personal, sino el plan que Dios tiene para mí. Esto requiere un proceso muchas veces de sufrimiento y muchas veces de humildad. A mí me pasó cuando yo recién llegué a ese país, o sea, mi sueño era ser actor. Yo quería ser el mejor actor de teatro, me encantaba el teatro. Hice algunas producciones del teatro, estuve en diferentes giras teatrales, hice algunas cosas en televisión para Univisión y para Telemundo. Pero el camino que el Señor tenía para mí no era ese. Y llegó un momento en que yo no me sentía contento, en que yo no me sentía feliz. Y el Señor me decía, mira, es por aquí. Pero yo decía, no, porque yo quiero esto, por esto me vine de Colombia. Y en el momento no tenía la humildad de reconocer de que aquel que me creó me conoce mejor y me sondea. Él sabe quién yo soy. Entonces es importante tener esa humildad. Me pasó, por ejemplo, con mi carro. Una vez hace como 15 años me compré un Jeep negro y ese carro era el carro de mis sueños. Y cuando lo compré, como a la semana, yo metía los cambios y hacía un ruido. Y yo decía, bueno, sí, suena raro, pero no lo voy a llevar al taller porque capaz y lo llevo al taller y me lo quitan en una semana. Y a mí me gusta mucho mi carro, lo quiero tener, lo quiero disfrutar. Y yo veía como que el ruido se iba poniendo un poco más fuerte. Entonces yo subía la música porque no lo quería escuchar. No lo quería escuchar. Y no entendía qué era lo que estaba pasando. Entonces pensaba que simplemente ignorándolo era suficiente. No tenía el conocimiento de cómo funciona un carro. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces antes de la integración, antes de que comience el trabajo en sí terapéutico, necesitamos una formación, necesitamos una psicoeducación para entender realmente qué es lo que está pasando. Porque si no, voy a tener cantidad de síntomas y red flags en mi día a día. Mantengo deprimido, mantengo ansioso, mantengo estresado, la cojo contra todo mundo. Quiero hacer siempre mi voluntad y me molesto cuando no hacen lo que yo quiero. Y voy a seguir hasta adelante, hasta adelante, hasta adelante, hasta quemarme completamente, ¿verdad? Y afectar a los que están rodeados de mí. Por eso tenemos que seguir buscando, aunque sintamos que en el principio no está pasando nada, porque en el proceso terapéutico podemos sentir eso. Hay personas que me han dicho, Gustavo, es que yo hace rato empecé terapia, llevo 3 terapias y todavía como que no siento nada. Y a veces es como que no, hay que esperar, vamos despacito, ¿verdad? Como dice la canción, despacito. Vamos a ir aprendiendo, vamos a ir formando. Y en ese proceso vamos a ir cambiando. ¿Cambiando a qué? O sea, ¿cómo se ve esa integración? Porque decimos, bueno, sí, hablamos y hablamos de integración, pero ¿cómo se ve esa integración? Bueno, cuando vamos logrando esa integración, vamos a ver que empezamos a tener una conciencia mayor de nuestra propia existencia. Empezamos a aceptar cada una de nuestras emociones y a entender las potencias que se mueven dentro de mí como ser humano, ¿verdad? Trato de integrarlas a la totalidad de mi persona, inclusive al propósito que Dios tiene para mí, que es un propósito de santidad. Ahora, cuando hacemos esto, cuando empezamos a integrar cada una de estas áreas de nuestra vida, es importante también integrar aquellas cosas nuestras que tal vez por mucho tiempo hemos reprimido o hemos rechazado, ¿verdad? Que no hemos querido ver, ¿verdad? Que no les queremos prestar atención porque no nos gustan, porque nos acuerdan de que no somos perfectos. O muchas veces son áreas de nuestra vida que hemos terminado racionalizando, ¿verdad? Haciéndolas pasar como normales cuando en realidad no son normales. Cuando en realidad me están mostrando mis falencias, cuando en realidad me están mostrando mis heridas. O muchas veces lo que estoy haciendo es proyectar cada una de esas heridas, cada uno de esos defectos en los demás. Por eso es importante traer todas y cada una de esas áreas a la luz, a la total coherencia de nuestra persona y dejar de que sea Dios, ¿verdad? El que en este proceso arregle y redireccione lo que ha sido pervertido. Esto, si ustedes prestan atención, esto hace parte del gran mandamiento del amor, donde Jesús nos llama
a amar al prójimo como a nosotros mismos. Él dice, ama al prójimo como a ti mismo. Esto quiere decir amar y evangelizar al colector de impuestos y a ese juez que tenemos internamente. Esto quiere decir amar y evangelizar a ese paralítico interno que tenemos en cada uno de nosotros. Eso quiere decir amar y evangelizar a ese ciego, a ese sordo, a ese endemoniado, a esa prostituta que tenemos dentro de nosotros y amarles lo suficiente como para querer encontrarles y traerles a la luz, traerles a la verdad. No para transformarlos, sino para transfigurarlos. Dejar que Dios renueve y redima esas áreas de nuestra vida. Y si hacemos esto, yo les aseguro que veremos esa herida que nos ha acompañado por años, veremos esa herida convertirse en una cicatriz que muestra la gloria y el poder de Dios. Y es precisamente ahí donde nuestras heridas se pueden convertir en nuestro ministerio, porque tenemos un entendimiento, porque podemos tener simpatía, empatía, compañerismos con los demás. Si hacemos esto, no podremos, si no hacemos esto, perdón, no podremos amar e integrar a personas que tal vez compartan estas heridas con nosotros. Porque si no hemos trabajado en nuestras propias heridas, las heridas de los demás se convertirán en detonantes de nuestros propios traumas, de nuestras propias problemáticas internas. Ahora, el resultado de todo ese trabajo y de toda esa integración, el resultado de todo este proceso terapéutico, no puede ser solamente un control de síntomas o una minimación de síntomas o de la ansiedad, sino que tenemos un mapa a seguir. Podemos ver cómo realmente se ve una persona integrada, cómo se ve una persona como Dios quería que fuera. Y lo vemos lo vemos en los frutos mismos del Espíritu Santo. Una persona cuando está integrada es una persona que empieza a tener una paz interior aún en las tribulaciones. Jesucristo jamás prometió sacarnos de la tribulación, sacarnos de los problemas. Él prometió estar con nosotros y empezamos a sentir esa paz interna. Empezamos a tener más paciencia con nosotros mismos y con nuestro proceso. Al mismo tiempo empezamos a tener más paciencia con los demás. Empezamos a tener más bondad. Empiezo a enfocarme más en lo bueno que yo tengo para seguirlo creciendo. Y esas áreas malas empiezo a querer trabajarlas para llevar luz también. Al mismo tiempo empiezo a ver esa bondad en los demás, esa benignidad en los demás. De cierta manera esto me va llevando a ser una persona más íntegra, con más coherencia. Esto quiere decir castidad, a ser fiel al estado en el que estoy y sentirme feliz. Así se ve una persona integrada, así se ve un ser humano feliz, lleno de vida. Ahora, hay diferentes áreas del conocimiento, ¿verdad? Para poder lograr esta integración, hay diferentes áreas del conocimiento que logran ayudar en este proceso de integración, como lo son la psicología, la teología, la filosofía, la neurociencia. Cada una de estas áreas nos va a ayudar a entender lo que está pasando dentro de nosotros para poder mejorar, ¿verdad? Nos va a ayudar a entender los deseos que se mueven en nuestro corazón, de dónde vienen. Nos va a ayudar a entender las búsquedas, que muchas veces son búsquedas trascendentales, muchas veces son pensamientos filosóficos, preguntas existenciales. Y esto puede estar presente en el paciente con el que estamos trabajando. Entonces no podemos simplemente quedarnos en distorsiones cognitivas, cambiar el pensamiento negativo por el positivo, porque muchas veces ese pensamiento o esa pregunta tiene una línea filosófica trascendental, una pregunta existencial que es importante que esa persona la resuelva. Entonces, por eso es importante trabajar con cada una de estas ciencias y de eso vamos a seguir hablando un poco más adelante. Nuevamente los invito a seguir este canal, a unirse a esta nueva sección de psicología y fe desde los lentes de la teología del cuerpo. Que Dios los bendiga. Soy Gustavo Mejía. También nos pueden seguir en Instagram en One Body, Spirit and Mind. Si pueden, por favor, denle like al video y compartan para que así YouTube siga promoviendo este video. Ustedes saben que entre más likes y más lo compartan, YouTube más lo hace presente en las páginas de otras personas.
Así podemos todos juntos crecer y compartir este legado que nos dejó San Juan Pablo II y que ahora lo estamos utilizando como luz, ¿verdad? O como forma de poder bautizar esta ciencia de la psicología, que no es solamente una ciencia, para mí también es un arte, porque el ser humano no lo podemos poner 100% bajo el método científico, porque el ser humano también es misterio. Entonces, al mismo tiempo que es una ciencia, es un arte, estamos trabajando no solo con algo, sino con alguien. Que el Señor los bendiga y seguimos esta conversación. Feliz día.